Ya está grabando esto, muy bien. Vamos, el otro día, el último día, hablé de una introducción a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un apartado de la mente, por decirlo de alguna forma, a que no se le da la importancia que realmente tiene. La inteligencia emocional nos hace mejores. La inteligencia emocional nos permite tomar decisiones mucho más acertadas. La inteligencia emocional nos permite vivir el momento sin estrés, sin preocupaciones. Pero todo esto hay que aplicarlo para poderlo ver. Os hablé de que cómo se inventó, cómo se creó la inteligencia emocional, que fue Daniel Goleman, a continuación de que Howard Gardner, el psicólogo Howard Gardner, descubriera las inteligencias múltiples, que él lo llamó los talentos múltiples, y quería haceros una introducción a esto de los talentos. Además, hoy casualmente en mi casa, que está mi familia, hemos hablado del tema del talento, porque seguro que os habéis dado cuenta que hay mucha gente que parece que le han quitado medio cerebro. Gente normal, con un trato normal, que no entiendes por qué reacciona de alguna manera determinada. Simplemente es porque no tienen talento, nada más. Porque hay mucha gente que tiene infinito conocimiento de las cosas, pero no es talentoso. Mirad, yo recuerdo, aquí en España por lo menos, que en los años 80 se crearon muchas empresas de selección de personal con la palabra talent incluida dentro del nombre. Eran empresas de recursos humanos que buscaban empleados para otras empresas, pero se puso de moda, esa moda vino de Estados Unidos, evidentemente, se puso de moda buscar talento, no buscar conocimiento. Yo recuerdo que fiché, bueno, yo era gerente de la empresa donde trabajaba y cogí gente para la empresa y me enviaron talentos. Yo entonces no lo entendía bien. Hay uno que es muy conocido, que no sé si lo conoceréis o no, es Raymond Samson, que es un coach que escribe libros de bestsellers de éxito, de coaching, el coaching y el dinero, cómo ser más feliz en la vida, cosas así. Este trabajó conmigo, fue un talento que me enviaron de una empresa de estas. No es que fuera un portento de conocimiento en el trabajo que iba a hacer, pero tenía mucho talento. Le habían detectado que tenía mucho talento en las pruebas. Poco a poco me fui dando cuenta que yo, más que conocimientos, tenía talentos. Que además, yo hice pruebas con empresas de estas y siempre me lo decían, tiene usted mucho talento. Si algún día decide cambiar de trabajo, porque yo hacía pruebas, pero no cambiaba. Los talentos que tiene usted son muy buenos. Yo participé aquí en España en la primera edición de MasterChef, me presenté, pasé varios castings y me explicaron que era un programa de talento, no un programa tipo Gran Hermano y todo esto, no. Era un programa de talentos, porque consideran que la cocina es un talento a desarrollar. No os imaginéis por qué no me cogieron. Además, fueron muy claros al no cogerme, porque yo todas las pruebas culinarias las pasé. No me cogieron porque me dijo la psicóloga, usted es un líder y aquí no queremos líder. Me afectó, lo reconozco. Hoy en día ya no, hoy en día está más que superado. Pero en su momento me afectó porque dije, o sea, no me cogen por ser líder. Claro, ahora cuando veo, que yo el programa lo veo siempre, veo que la gente que hay allí no son líderes, son obedientes. Yo seguramente no lo hubiera sido. Entonces, este señor, Howard Gardner, dijo, a ver, ¿cómo es posible que un farmacéutico que es
inteligentísimo, podamos decir que su cociente intelectual es bajo. ¿Cómo es posible que algún médico, algún biólogo, algún químico, algún físico que tienen cocientes intelectuales normales y son gente de gran prestigio en su sector, podamos decir que no son inteligentes? Y eso a él le llamó la atención y hizo muchos estudios, muchas pruebas, en Estados Unidos, claro, y él detectó en su momento 7 tipos de talento, de inteligencia, porque dijo, los músicos no suelen ser gente muy culta hablando de conocimientos, sin embargo, son talentosos. Los aparejadores, arquitectos, decoradores, los decoradores, por ejemplo, no son gente excesivamente inteligente, pero son muy talentosos en su profesión. Y así detectó varias inteligencias. Lo publicó y fue aceptado, como os dije el otro día, por todas las escuelas de psicología, que eso es lo más anormal del mundo, porque las escuelas de psicología son como gallos de pelea. Yo soy más bonito que tú y todo lo que tú dices no me sirve. Y sin embargo, a Howard Gardner le aceptaron todos sus planteamientos con las inteligencias múltiples. Tanto es así, ya os lo digo, os voy a pasar un test de inteligencias múltiples que es un test que tiene 60 o 70 preguntas, de los que he visto yo es de los mejores, que cuando acabéis os va a decir el resultado y os va a decir en qué inteligencias estáis más capacitados. Bueno, no sé si antes o después, si voy a hacerlo antes, os voy a explicar un poquito. Esto es muy técnico y yo no soy un técnico del cerebro, pero os voy a explicar un poquito la estructura cerebral, cómo está compuesta. El ser humano, justo donde acaba la columna vertebral, que está el bulbo raquídeo, ahí tiene lo que se llama cerebro reptiliano. Suena a reptil porque es el cerebro primitivo. Ya sabéis que todo lo primitivo se asimila con lo reptiliano. Es el cerebro de los instintos, es el cerebro que tienen los animales. El cerebro de los instintos es el cerebro que nos permite tomar decisiones que no hemos pensado. Vale. Entonces, el ser humano, encima del cerebro reptiliano, ha desarrollado una finísima capa celular. Cuando hablo de una capa celular, os hablo de esto, pero como papel de cebolla, ¿eh? No, como si fuera un papel transparente de esos que envolvemos un regalito por dentro. Y entonces, esa capa celular, simple, insignificante, es impresionante. Genera todas las emociones del ser humano. Todas ahí se generan. Acumula todos los aromas que el ser humano conoce en su vida. Todos los que habéis conocido, ¿no? Me incluyo yo también, claro, los que hemos conocido. Esa capa celular dirige el sistema neuronal del ser humano. Y además tiene conexión directa con varios elementos del cuerpo, con la amígdala cerebral, con la glándula pineal, con el timo, que es la glándula que hay aquí en el esternón, con el corazón. Es espectacular lo del sistema límbico. Yo quiero 3 sistemas límbicos en mí, porque es maravilloso. Entonces, a mí me gusta trabajar ya los que me conocéis ya lo sabéis, con patrones, que es como trabaja el cerebro humano. O sea, ahora, por ejemplo, ha entrado Manuel hoy nuevo, Manuel es de Córdoba, España, porque hay Córdoba, Argentina, no nos engañemos. Y cuando yo le he dicho a Juan que Manuel era de Córdoba, ¿qué has pensado, Juan?
No se te oye. Por eso, lo primero que he pensado es Córdoba, España o Córdoba, Argentina. Vale, es decir, Gemma, bienvenida. Acaba de llegar la playa, nuestra playa favorita, la Hola, playa de Luis. Barcelona. Hola a todos. Hola, guapa. No puedo poner la cámara, Luis? Es igual, que cada uno vive como quiere. Tú no te Ya, preocupes. pero me sabe mal. ¿Por qué te vas a ver mal? Porque yo cuando doy clases me gusta más ver el feedback de la gente. Bueno, pues así espabilarás para la próxima vez que te conectes poder poner la cámara. Ya, pero bueno. Bueno, Digamos bienvenida que no de estoy corazón. de muy buen humor. Te lo he notado. Vale. Yo os pido perdón porque acabo de descubrir lo de la cámara y de ponerla ahora, que si no lo hubiese puesto al principio. No te preocupes, Manuel. Aquí mira, los demás ya creo que lo saben. Conmigo todo vale. Es decir, en mis talleres, en mis charlas, yo hago viajes energéticos, en los viajes energéticos todo vale. Es decir, yo soy una persona que hace un tiempo entendí que nos educan con límites. Nos van poniendo límites en la educación. Esto no se hace, esto no se dice, esto no es correcto, a esas personas no se les mira. Muy bien, pues yo quiero eliminar los límites y decir, me da lo mismo una argentina que una colombiana, que una barcelonesa, que un cordobés, que un madrileño o que yo, que también soy madrileño, de Barcelona. Da lo mismo, somos todos igual. La gente que viene conmigo en mis viajes vuela. O sea que ya te digo con eso todo, Manuel. Aquí conmigo no hay límites. Mira cómo se ríe Claudia porque acaba de acordarse de la última vez que voló. Bueno, os decía, yo trabajo mucho con patrones, es decir, cuando formamos un pensamiento, todos los seres humanos, el inconsciente va automáticamente a los patrones conocidos que tenemos en el cerebro para generar un marco, por decirlo de alguna forma, un marco de trabajo. Vale, pero yo voy más allá, porque aparte de esos patrones de pensamiento que son fantásticos, porque nos sitúan, por ejemplo, a mí me ha situado con Manuel en el sur de España, me sitúa con Claudia al lado del río Paraná, del que estoy enamorado, con Andrea me sitúa en Bogotá y con Gemma me sitúa en la playa de Barcelona. Por lo tanto, son mis patrones que tengo preestablecidos en mi mente. Pero yo voy más allá, yo trabajo con patrones de comportamiento, que no son lo mismo. El patrón de comportamiento te dice cómo normalmente un cordobés actúa, y además has dicho que tienes caravana, un cordobés que tiene caravana, cómo, mírala, la caravana, perfecto, cómo actúa, y entonces a partir de ahí yo voy a buscar patrones similares que tengo, yo tengo amigos con caravana, tengo gente conocida de Córdoba, y a partir de ahí voy a, digamos que hacer una cápsula en la cual te voy a poner, no es una cápsula definitiva, pero sí que en un día determinado dirás, oye Luis, ¿cómo sabías eso de mí? Y te diré, no, yo no lo sabía, yo no soy adivino, he trabajado con un patrón de comportamiento. Eso es fantástico porque hoy que está Gemma triste, le diría, Gemma, independientemente de todos los demás, te doy un abrazo con todo mi corazón. Gracias, Luis. Y Gemma, que me conoce y me ha abrazado, es de las pocas que me has abrazado, sabe lo que va a sentir su corazón cuando reciba mi abrazo de corazón. Estoy trabajando estoy generando un nuevo patrón de comportamiento, que es la confianza de Gemma. Los patrones de comportamiento nos permiten trabajar con la confianza de los demás. Mucho que ver, muchísimo que ver con la inteligencia emocional. Porque yo que conozco mis emociones a fondo, que eso es la inteligencia emocional, conocer y manejar, en sí sería la palabra correcta, sería dominar.
pero la palabra dominar nos genera un patrón de violencia, por decirlo de alguna forma, porque no sabemos dominar sin violencia. Hemos aprendido que para dominar hay que usar un poco de violencia o ser muy estricto en nuestros planteamientos. Entonces, yo que sé lo de las emociones, por ejemplo, cuando se sonríe Claudia, me imagino lo que está pensando. Cuando le hablo del río Paraná, ella sabe lo que yo le quiero decir. Oye, es que no sé si habéis estado en Argentina, pero es una pasada vivir al lado del río Paraná. Eso no tiene precio. Aunque ellos no lo valoren. Seguramente ellos no lo valorarán, pero no tiene precio. Entonces, ¿ves? Y le acabo de arrancar otra sonrisa de felicidad. Confianza, aumentando la confianza. Quiero deciros que yo estoy trabajando con Claudia, estoy enviándole luces para que cuando haga el viaje de Navidad tenga un buen viaje y todo vaya bien. Y llegues a Suiza y encuentres a tu sobrina maravillosa. Haces escala en París, ¿verdad? Hazme así con el dedito, que no te oigo. Vale, perfecto. No vas a ver París, que te lo vas a perder, porque París es una locura, pero bueno, ya lo verás en otro momento. Bueno, entonces vamos a ver. Inteligencia emocional. Ya sabéis que os dije que es un arte, el arte de conocer mis emociones y poderlas controlar para que no me perjudiquen. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de emociones son negativas, son malas, por decirlo de alguna forma, hombre, si las puedo controlar para que no me perjudiquen, estoy ganando mucho. Estoy ganando pérdida de ansiedad, pérdida de estrés, pérdida de depresión, estoy ganando felicidad, estoy ganando seguridad, estoy ganando vivir el presente correctamente. Muy bien. Eso hasta ahí es maravilloso. Pero claro, yo os dije el otro día, y si además le añadimos, ya que conozco las emociones, empezar a controlar las emociones de los demás para ayudarles y favorecerles, esto Claudia lo ha vivido bien conmigo, ¿verdad, Claudia? Porque cuando nos conocimos, claro, imaginaos, un señor que no conozco de nada, me lo presenta mi sobrina. No le conozco de nada y además yo soy muy lanzado, muy abierto, muy... Claro, para mí no hay, sí hay los límites del respeto humano, pero nada más. Entonces, claro, creo que ya te tuve que decir, llámame de tú, por favor, no me llames de usted, porque somos iguales. Y independientemente de eso, pues, a ver, yo lo entiendo o comprendo que la gente tiene que decir, a ver, ¿por dónde va este hombre? ¿Qué quiere? Cuando se ha dado cuenta que no existía ningún problema, se abre más y todo funciona mucho mejor. Bueno, vamos a ver, fijaros, pensar en alguien, en una persona, no en vuestra pareja, no en vuestra esposa o marido, no, ni en vuestros hijos. Pensar en una persona ajena que os caiga bien, por ejemplo. Y ahora imaginaros que sois capaces de ayudar a esa persona con el manejo de sus emociones. ¿Qué pensáis? ¿Sería bueno? Sería muy bueno. Es muy bueno. Yo cuando no hacía todavía inteligencia emocional, ya me daba cuenta que manejaba las emociones de los demás. Tengo que decir, porque ahí está Manuel, que es nuevo conmigo, tengo que decir que yo en su momento me marqué un objetivo, diríamos, vital, que es ayudar a los demás desinteresadamente. Por lo tanto, en ningún momento existe la manipulación, ni el abuso, ni nada de nada. Yo solo quiero ayudar a los demás. Bueno, pues me di cuenta que, eso os lo he explicado tantas veces, que cuando le daba un abrazo a una señora
un abrazo como Dios manda, son un mínimo de 6 segundos, respirando los dos, es decir, que se note en el pecho la respiración del otro pecho, y con el corazón. Pues cuando yo daba esos abrazos, evidentemente no puedes evitar oler el perfume o el olor que tiene, el aroma que tiene esa persona. Y cuando yo le decía a una persona, ¿has cambiado el perfume? Eso era un torpedo a su punto vital. Era un torpedo de felicidad. Porque es como cuando Manuel te dice una señora que tú valoras, te dice, oye Manuel, te veo muy bien, te veo muy atractivo, oye, has mejorado últimamente, te pones como un pavo real. Es natural, es humano. Cuando a una señora le reconoces que ha cambiado el perfume, dice, lo primero que hace su mente, es verdad, he cambiado el perfume, pero ¿cómo Luis se acuerda de mi perfume antiguo? Yo que en aquel entonces veía cientos de alumnos, que yo tenía cursos, he tenido más de 1000 alumnos. O sea que imaginaos hacía lunes, miércoles un curso, martes, jueves otro curso, viernes otro curso, sábado otro curso, sábado y domingo otro curso. Es decir, yo hacía, bueno, eso por las tardes y por las mañanas a veces también hacía cursos. Por lo tanto veía muchísimos alumnos. ¿Cómo Luis se puede acordar de mi perfume? Y cuando me decía, sí, me lo he cambiado, sí, porque antes olías a esto y ahora hueles a otra cosa. ¡Oh! Era corazón ganado para toda la vida. Entonces, otro por ejemplo, hablo de emociones. La emoción sorpresa es esto. Otra emoción. Un curso, por ejemplo, lo que hacía los sábados, mañana y tarde, y domingo por la mañana. Y decía, ven por la tarde, el sábado decía a alguna alumna, oye, fulanita, ¿has ido a comer a casa? Sí. ¿Te has pintado las uñas de los pies? Las pintadas. ¡Oh! ¿Te has dado cuenta? Otro torpedo en el mejor estado de vulnerabilidad. Y cosas como esta, o por ejemplo, después de 1 o 2 años de no ver a un alumno, cuando le ves, decirle, oye, tu hijo estaba malito la última vez que nos vimos. ¿Cómo ha ido todo? ¿Está bien? ¿Te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo. Además, yo que siempre he desarrollado la memoria como una de mis mejores armas. Temas de esos. O se iba a cambiar de vehículo, de auto, y le decía, ¿ya te cambiaste el auto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va el nuevo? O ya has hecho las pruebas que tenías que hacer para presentarte. Y decían, ¿cómo puede ser? Eso es trabajar emociones de otros. ¿De dónde surge la inteligencia, lo que se denomina inteligencia emocional? Se denomina así, yo no creo que sea inteligencia emocional, yo no le hubiera puesto ese nombre, porque ese nombre se lo puso su creador, Daniel Goleman, que lo llamó la inteligencia emocional, pero yo lo hubiera llamado de otra manera. Es igual, no merece la pena, porque yo trabajo con un copyright de un tercero. Daniel Goleman siguió muy atentamente lo que vamos a hacer ahora, que es las prácticas de Howard Gardner, y con estas prácticas él determinó lo que podía ser una manera inteligente de utilizar las emociones. Entonces, vamos a trabajar las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hasta que este señor en 1983 lo publicó, todos creo que hemos pasado test de cociente intelectual. Es un test que te hacían, tenías que contestar X preguntas, había sucesiones numéricas, había dibujos que también eran sucesiones y tal, había que completarlo. En 1902, dos sabios franceses inventaron lo que vino a ser el cociente intelectual que se utilizó en todo el mundo hasta Howard Gardner. El cociente intelectual, ¿qué era? Era unas pruebas
numéricas, es decir, matemáticas, que lo que determinaban era si eras bueno en matemáticas o no lo eras. ¿Cómo lo decían? Ellos hicieron muchos test de este tipo. Por ejemplo, vamos a suponer que hicieron 80 y en los 80 sacaron una media, una nota media. Y dijeron, esta nota media es el 100 en el cociente futuro. Es cociente o coeficiente, sirven las dos expresiones. Entonces, todos los que hacían las pruebas y superaban esa media, estábamos por encima del 100. Los que no, por debajo del 100. Los que estaban bastante por encima del 100 eran superdotados, considerados superdotados. Pero claro, Howard Gardner se dio cuenta que eso solamente era en matemáticas, que nos estaban juzgando la inteligencia que teníamos en base a la matemática. Y entonces él dijo, hay una inteligencia que se llama lógica matemática, que es precisamente ese cociente intelectual que nos hacen. Yo os voy a describir, yo de memoria no me lo sé, con las palabras correctas cada inteligencia lo que es. Si alguien lo quiere que me lo pida, porque lo tengo, veis que lo tengo por escrito. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad, ya sabéis que la inteligencia se trabaja como capacidad. La capacidad para entender relaciones abstractas y argumentaciones lógicas de carácter complejo. Cuando decimos esto nos referimos a las famosas ecuaciones, a las derivadas, a las integrales, a las exponenciales. Utilizamos esta inteligencia para resolver problemas de lógica y de matemáticas. Es una capacidad exclusiva del hemisferio izquierdo del cerebro. Esto en esta época, en este momento no lo he comentado, pero lo he comentado muchas veces. El cerebro genera todos los números, el hemisferio izquierdo, el derecho genera la música, las letras de la música y lo literario, mientras que los números están todos centrados en el izquierdo. Implica la capacidad de usar los números eficazmente, hacer problemas lógicos e investigar problemas científicamente. Las personas que utilizan que tienen esta inteligencia, yo sé que Juan la tiene porque la conozco desde niño, yo también la tengo, disfrutamos solucionando misterios, trabajamos con números y cálculos complejos, se disfruta y se trabaja realizando cuentas. Yo toda mi vida, bueno, lo sigo haciendo ahora, vamos a comprar y yo voy haciendo la cuenta mental y cuando la persona bueno, ahora van con maquinitas, pero cuando lo hacían con las listas numéricas le decía, eso suma tanto, lo sumaba y decía, ¿cómo lo sabe? Bueno, ya lo he hecho yo antes, yo siempre he sumado mentalmente. Son muy buenos arreglando ordenadores, Juan, eso ya lo sabías tú, ¿verdad? Hacen rompecabezas de ingenio y de lógica. Juegan a videojuegos. Es decir, juegan a videojuegos, es decir, es que tienen la capacidad muy buena de jugar a videojuegos. Recuerdan soluciones numéricas fácilmente. Suelen tener facilidad para hacer y recordar resultados estadísticos. Saben realizar afirmaciones y proposiciones. Detectan las series numéricas y las saben solucionar. Y hacen cálculos mentales con mucha agilidad. Es una inteligencia propia de matemáticos, científicos, ingenieros, astronautas, astrofísicos, contables y lógicos. Por cierto, Manuel, ¿tú qué profesión tienes así de propia? Con micrófono. Ahora mismo ya jubilado, pero Sí, he sido desde los 14 a los 20 mecánico de automóviles y desde los 20 hasta que me jubilé militar. Muy bien. Tengo que decirte que tú, llegaremos a ella, tienes una inteligencia espacial considerable. Si yo te hablo de un motor de combustión de un coche, mentalmente lo sitúas todas las piezas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, sí. Y si Por te hablo supuesto. de una estrategia militar, también lo harás. También. Vale, Pero ya llegaremos a ella. es lo que me ha amado. Bueno, pero es porque servías para ello. Tenías el talento adecuado para ello.
Porque si no te hubieras estrellado en los dos trabajos. Bueno, voy a seguir con la siguiente inteligencia. Claudia, me parece que voy a hablar un poquito de una inteligencia cercana a la tuya, la que voy a decir ahora. La inteligencia lingüística es la capacidad de utilizar las palabras de manera efectiva, ya sea al hablarlas como al escribirlas, con una gran capacidad de construir párrafos hablados. Claudia, si no has cambiado de trabajo, trabajabas al teléfono. Yo te entiendo porque yo he trabajado al teléfono y sé lo complicado que es. Sí. ¡Ay, qué bien! Sé lo complicado que es hablar con una persona con la que nunca has hablado y tener máximo medio minuto, bueno, es menos, son 20 segundos, 10 segundos, para convencer a esa persona de que te escuche. Sí. O También tienes trabajo en una... atención al público, o sea, también lo tengo al frente a las personas, pero sí, Me es da lo hablado mismo, todo. Ujú. me da lo mismo, es hablado. Tienes que tener una capacidad total de saber utilizar las palabras adecuadamente para que esa persona se sienta bien contigo. Sí. Mira, Eh, dime. no, sigue con el tiempo, con el transcurso de los años, fui viendo eso, o sea, al principio fue Mira, como más duro. me encanta lo modestos que sois, que tenéis habilidades buenas y sí, bueno, la costumbre, el tiempo, la experiencia. En lo que Bueno, valemos y punto. No hay que darle más vueltas. bien. Y tú, si un día tuvieras que buscar otro trabajo, siempre buscarías otras cosas, pero fundamentalmente basadas en lo que sabes hacer bien. Ok. Bien. Bueno, a ver, esta inteligencia supone esto te va a gustar, una sensibilidad al lenguaje oral y escrito. Y también la capacidad de usar el lenguaje para lograr éxito en cualquier cosa. Incluye la habilidad en el uso de sintaxis, fonética, semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Estoy viéndoos a todos ahora y claro, Gemma también. Gemma es maestra, es profesora. También tiene que saber hablar adecuadamente a sus alumnos en cada momento para que estén pendientes de lo que ella dice. Matemática, Luis, la mía es matemática. La tuya es matemática natural, Sí, pero accidentalmente también has tenido que desarrollar, porque no tenemos una sola capacidad intelectual, podemos tener varias. Ya veréis cuando os envíe el test y lo hagáis, a lo mejor os salen 3 o 4. Yo, por ejemplo, mira, tengo la matemática, tengo la lingüística, porque si no, no podría hacer talleres de este tipo, ni hubiera podido ser profesor. Tengo la musical, pero no porque yo sea músico, sino porque tengo la capacidad de recordar letras, de recordar ritmos, de poder tararear una canción al mismo tiempo que suena sin irme hacia los lados. Tengo inteligencia espacial porque yo sé situarme muy bien delante de un plano o delante de una situación imaginaria. Y tengo la interpersonal y la intrapersonal, es decir, yo tengo varias, sé que tengo varias. Vosotros seguro que también. Y tú tienes que tener una buena inteligencia lingüística porque si no, no te hubieran renovado el contrato en el instituto que trabajas. bueno, también es verdad que me explicó bien, Luis. Lo sé, Sí, te sí. conozco. Bueno, vamos a poner las dos. Venga. Es que de todos los que estamos aquí, a los únicos dos que conozco en persona sois Juan y tú. Ujú, Y os he abrazado a los dos. ujú, ujú. Bueno, vamos allá. Esta está más reconocida en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua. Es decir, todas las personas que tienen mucha facilidad para enseñar o aprender un idioma nuevo tienen esta capacidad intelectual, porque abarca leer, escribir, escuchar y hablar. Las personas que destacan en esta inteligencia dan la sensación de ser muy naturales cuando explican. Es decir, no les ves forzados.
persuaden, son personas muy persuasivas. Porque fíjate, si Claudia no fuera persuasiva, no ganarías dinero en tu trabajo. No podrías. O persuades a tus clientes. Persuadir no significa convencer ni manipular. Es simplemente persuadir. Persuadir de que te escuchen. O si no, no podría continuar. Esas personas prefieren pasar el tiempo leyendo, contando cuentos o chistes, viendo películas, escribiendo en un diario, creando obras, escribiendo poemas, aprendiendo lenguas o jugando a juegos de palabras. El famoso juego, el Scrabble, es un juego que se juega con construcción lingüística. ¿De quién es propia esta inteligencia? De abogados, de escritores, de poetas, de maestros como Gemma, de locutores o presentadores, de cómicos, de oradores y de políticos. ¿Habéis visto alguna vez un cómico? No sé si en Argentina y en Colombia aquí se llama el Club de la Comedia en España, en el cual sale un cómico o una cómica y se está 1 hora o hora y media explicando temas graciosos. Hay que tener una facilidad lingüística tremenda. Todos los cómicos la tienen. Bueno, ¿qué nos aporta esta inteligencia? Nos aporta habilidades en descripción de temas o hechos, por lo tanto, nos permite describir imágenes o situaciones. Es decir, una persona con habilidad lingüística, si te tiene que explicar dónde ha pasado el fin de semana, lo tendrá mucho más fácil que una persona que es matemático, por decirlo de alguna manera. Nos permite narrar en todas sus facetas, poder realizar reflexiones internas, leer textos marcando las partes interesantes y luego resumirlo. Nos mejora rápidamente el lenguaje, nos posibilita aprender nuevos idiomas y nos posibilita aprender a establecer diferencias para poder realizar comparaciones. Bueno, ya hemos descrito 2 inteligencias. Sabéis que son 7 las básicas, las primeras. Inteligencia musical. A ver, ¿os imagináis de quién es esta inteligencia? De los músicos. Por ejemplo, ¿y quién más? Aparte de músicos, o sea, cantantes, compositores, escritores. Correcto. Arreglistas de música, ingenieros de sonido. Claro, es que yo meto a todos ahí, todos son músicos. No, todos no son músicos. El músico es el que toca el instrumento. Bueno, vamos a ver. Bueno. La inteligencia musical incluye la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresarse mediante formas musicales. Por lo tanto, permite cantar cualquier faceta musical, tocar instrumentos, dirigir grupos. Por ejemplo, los directores de orquesta tienen que tener inteligencia musical. Componer música o canto en sus diferentes géneros y especialidades. Esta tiene un paralelismo muy grande con la lingüística. Es lo mismo que la lingüística, pero en música. Se sustituyen las palabras o lenguaje por música. Las personas que tienen esta inteligencia son sensibles. Bueno, son sensibles a todo, pero aquí lo que ponen son sensibles al ritmo, a las cadencias, al tono y timbre, a los sonidos de la naturaleza y al medio ambiente. Son personas habitualmente muy sensibles. Pasan mucho tiempo cantando, escuchando música, tocando instrumentos, asistiendo a conciertos, creando música o canturreando cuando estudian. Es una inteligencia de compositores, cantantes, ingenieros de sonido, músicos, profesores de música, directores de orquesta. Tienen varias habilidades o capacidades que se pueden mejorar con la inteligencia musical. La gran sensibilidad a la hora de reconocer o determinar un ritmo, un sonido, una facilidad asombrosa para leer las composiciones musicales. Mira que yo lo veo complicado leer una partitura. Los músicos lo ven sencillísimo. Una enorme capacidad para saber distinguir los diferentes estilos musicales y una facilidad para hacer melodías
con instrumentos simples. Mirad, hace poco he visto a Antonio Carmona en un programa de televisión. Antonio Carmona es el de Ketama. Y es un músico increíble, porque le das una caja de madera, sea cual sea, él la toca por diferentes sitios, y ya le saca digamos, el sonido a la caja, la profundidad del sonido, y empieza a tocar con sus manos y saca una melodía maravillosa. Eso me encantaría hacerlo a mí, pero no, eso no lo hago. Una inteligencia que le va a gustar mucho a Manuel, la espacial. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar aspectos como son el color, las líneas, las formas, los dibujos en 2 o 3 dimensiones. No podía ser buen mecánico de coches sin poder visualizar mentalmente todo esto. Y por supuesto, no podías haber sido un buen militar sin imaginar todos los escenarios. Para ser militar hay que imaginar escenarios. Y los escenarios es inteligencia espacial. También abarca el poder de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Es decir, me imagino un astronauta. Tienen que enviarle al espacio. Y él tiene que saber, una vez que está en el espacio, viendo por el visor que ven, tiene que saber ubicar dónde está la Tierra, dónde está la Luna, dónde está el Sol, dónde está Marte, Júpiter. Evidentemente que lo ha estudiado, claro que sí, pero luego hay que saber ubicarlo. Es como el GPS. Tú puedes tener yo soy inteligentísimo, pero cuando el GPS no sé si tira para la derecha o para la izquierda, pues es lo mismo. Las personas que saben leer un mapa o saben leer un GPS tienen inteligencia espacial. Esto no sé si lo habéis vivido en vuestra vida. Seguramente sí, pero posiblemente no. Habéis intentado comprar una vivienda, un piso o un departamento, como se dice en América, y os han enseñado los planos porque todavía no se está construyendo. Y hay personas que solo con ver eso saben cómo va a quedar, y otras personas que incluso ni viéndolo empezado saben cómo va a quedar. Eso es la diferencia entre tener inteligencia espacial y no tenerla. Perciben la realidad sabiendo apreciar tamaños, direcciones y variaciones espaciales. Pueden reproducir mentalmente cualquier objeto que han observado previamente. Son capaces de reconocer cualquier objeto en sus diferentes circunstancias de entorno. Pueden identificar cualquier imagen que se queden fijas o no en la mente. Son capaces de anticiparse a cualquier cambio espacial, de manera que tienen la capacidad de saber cómo cambia el espacio ante posibles cambios de los elementos. Es decir, los hombres del tiempo, los meteorólogos, solo con ver la borrasca que va a venir por un punto o por otro, o el anticiclón o lo que sea, saben lo que va a ocurrir. Inteligencia espacial. Tienen la capacidad de poder ver desde diferentes ángulos del espacio las situaciones de manera que pueden establecer un orden simplemente imaginando el entorno. Mirad, yo recuerdo que Juan, tú y yo hicimos, empezamos la misma carrera y en primero de carrera había dibujo técnico. Y nos hacían dibujar en perspectiva cónica. Bueno, yo no lo había hecho hasta entonces. Y entonces me di cuenta que la perspectiva cónica, que es una definición técnica de una forma de dibujo lineal, te permite ver el espacio del trabajo como un cono, y si mueves el cono lo estás viendo de diferentes aspectos. Pues eso es una parte de la inteligencia espacial. ¿Quién son de esta inteligencia? Arquitectos, decoradores, pilotos, navegantes, jugadores de ajedrez. Los jugadores de ajedrez, no sé si habéis jugado al ajedrez alguna vez, pero el ajedrez tienes que tener muy buena planificación y muy buena estrategia, y lo haces con la inteligencia espacial. Cirujanos, porque el cirujano tiene que saber, el que te operó a ti, Juan, por ejemplo,
tiene que saber dónde está situado cada elemento de tu cerebro, porque a Juan le pusieron una placa en el cerebro hace poco, tenía que saber dónde estaba cada elemento del cerebro para introducir la placa, porque si no, va perdido. Artistas, pintores, artistas gráficos, escultores y los diseñadores de videojuegos. Se ha pensado durante muchos años que esta inteligencia era más propia de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Porque alguien lo definió así en su momento, los famosos límites, os decía, y nos limitan. Pero claro, si nos vamos al mundo de los aparejadores, o que son los arquitectos técnicos, o al mundo de la decoración, resulta que casi todo actualmente son mujeres. Por lo tanto, no es una inteligencia exclusiva de los hombres. Es una de las inteligencias que más se puede mejorar. Bueno, la siguiente se puede aplicar prácticamente a todos, menos a los jubilados, que no estamos en esa fase. A todos los demás chavalines o chavalinas que tengo aquí se les puede aplicar. La inteligencia cinestésica corporal. Es decir, el culto al cuerpo, de una manera determinada. No es el culto al cuerpo enfermizo, sino que es el culto al cuerpo es cuidarse, más que nada. Es la capacidad del ser humano para usar el cuerpo en su total o en partes, de manera que pueda expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades y construir productos. Es decir, un atleta nos demuestra con su cuerpo todo lo que se puede hacer en velocidad, en salto, un malabarista, un contorsionista, no hacen culto al cuerpo, sin embargo, su cuerpo nos lo dice todo. Un mimo. Yo ahora mismo estoy pensando en un mimo que hace así con las manos, como si hubiera un cristal entre nosotros, y lo hace perfecto. Pues esa gente tiene inteligencia cinestésica corporal. Yo no la tengo, ya os lo digo, ¿eh? Esta no va conmigo. Enorme capacidad para equilibrar el cuerpo con la mente, para poder conseguir cosas extraordinarias basadas en el movimiento corporal. Bailarines. Yo no bailo porque no me gusta, porque no va conmigo, porque no está en mis genes primarios el bailar. Pero admito que los que bailan o los que bailáis, Gemma, la gente que baila, es maravillosa. Lo admito. Es otro mundo, Luis. Cuando uno está bailando, no está en la tierra. No sé, Y ya lo sé. Yo le digo a mis hijos, si algún día pierdo la memoria, llevarme a bailar, porque allí donde estoy cuando bailo, estaré siempre. Vale, llevas razón, llevas toda la razón del mundo, pero es lo mismo que les ocurre a las personas que meditan. Hay personas que hacen meditación Sí. Uh-huh. y dicen, no quiero salir de este mundo. Muy bien. Bueno, Gemma es mi bailarina favorita. Tengo otras dos que son profesionales en mis grupos, pero son profesionales del baile. Son bailarinas que se ganan la vida bailando. Gemma no. Gemma se gana la vida enseñando y se lo pasa bomba bailando. Estas personas que tienen esta manera de trabajar con su cuerpo piensan cuando se mueven que pueden aprender mucho más cuando se están moviendo que cuando están parados. Es una capacidad digna de joyeros. Los joyeros trabajan con... Aparte de tener inteligencia espacial, que la tienen que tener para hacer una joya, hombre, y además en Córdoba, la orfebrería cordobesa, que es mundialmente conocida, el orfebre tiene que saber inteligencia espacial para generar la joya, pero además tiene que tener una habilidad con sus manos, con su cuerpo. Los cirujanos, por supuesto, están también aquí metidos. Los mecánicos, por la parte que te toca, Manuel. Los fisioterapeutas, los masajistas, los deportistas,
bailarines, los mimos, los actores. Y muchos más que yo me dejo, claro, yo aquí pongo los más significativos. ¿Qué capacidades se desarrollan en esta inteligencia cinestésica corporal? Controlar todos los movimientos del cuerpo en segmentos gruesos que son tronco, cabeza, brazos y piernas, como en segmentos finos que son dedos y partes de la cara. Eso lo sabe muy bien Gemma, que sabe que bailar sin mover adecuadamente las manos no sería correcto. ¿Es cierto, Gemma? Es cierto, pero hacer las dos cosas a la vez a veces cuesta, ¿eh? Por eso hay que desarrollarlo. Hola, Val, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, porque ya cuando nos vamos casi. Hola, guapa. Bueno, como tenemos a Manuel, que es nuevo, Val es boliviana que vive en Barcelona. También la he abrazado, porque también ha venido a mis cursos presenciales y también he tenido la suerte de darle un abrazo. Uno o más de uno. A ver, estas personas que tienen esta inteligencia coordinan los movimientos del cuerpo pudiendo formar secuencias. ¿Verdad que en el baile, Gemma, se baila por secuencias? Ahora o sea, yo bailo contando hasta 8 y haciendo figuras. Una secuencia de contar de 1 a 8 es una secuencia. Sí, pues todo es hasta 8. Todo, en Ya todos lo los sé, ya lo bailes, sé. ¿eh? No solo en la salsa, la bachata. Oye, yo no bailo y no sé bailar, pero sé cómo se baila. Además, me ha gustado mucho seguir al que es director del ballet de San Petersburgo, ¿cómo se llama? Que es el primo de la de Cuéntame. No me acuerdo cómo se llama. Le sigo mucho y me gusta cómo habla este hombre. Es bailarín clásico. Nacho Duato. Nacho Duato, correcto. Sí, sí, Me encanta cómo habla Nacho Duato y cómo se explica. Y cómo les enseña a los bailarines cómo han de coordinar el cuerpo y cómo han de mover los brazos, los dedos. Me encanta Nacho Duato. Estas personas, como tú, Gemma, pueden manejar objetos, tienen una facilidad para utilizar las manos en producción o transformación de los mismos. Tú tienes facilidad para la química. ¿Sí? Bueno, eso dice mi formación, ¿no? Sí. Para sí, que sí. Vale. Que sí. Y para la química hace falta trabajar con las manos, como el cirujano que utiliza el bisturí, como el que arregla un ordenador que utiliza las manos, como el que pinta que utiliza un pincel. Esta inteligencia incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad y también incluye la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Mirad, esto que acabo de leer me ha abierto la mente. ¿Sabéis cómo digo yo que hay que superar los malos momentos, no? ¿Cómo Val? Ha dicho que sí. Bailando. Por ejemplo, pero no solamente, o sea, te has ido a la foto del marco. Mi marco no era solamente bailar. Hay que moverse. Es decir, cada vez que tenemos un mal momento, si fuéramos capaces de movernos bailando o saltando o corriendo o bajando, tirándonos de la cama, lo que fuera, nos daríamos cuenta cómo nuestro mal momento ha desaparecido. Es increíble. Esto es, hoy lo leía, no sé dónde, lo he leído un artículo que hablaba, no, hoy no, fue ayer. Hablaba que os estoy preparando las emociones para cuando acabemos con la inteligencia emocional, voy a entrar en las emociones a fondo. Y os mandaré documentación porque estoy preparando documentación que a mí me parece correcta. Igual luego la envío y os decís, tontería. Bueno, pues, ¿cómo podemos evitar esa tristeza, ese miedo, esa ira mismamente, esa violencia, esa rabia? ¿Cómo podemos evitar los celos? Que los celos es una emoción
nefasta. O la envidia. Pasa que la envidia no nos damos cuenta que la tenemos. Así como los celos sí nos damos cuenta que los tenemos, que somos envidiosos no nos damos cuenta. No somos conscientes. ¿Cómo podemos evitar todo eso? Movimiento, movimiento, movimiento. ¿Qué me acaba de ocurrir a mí ahora? ¿Sabes? ¿Quién me lo define? Lo que me acaba de ocurrir cuando empezó con el movimiento. Es muy sencillo. Solo pensaba en decir la palabra movimiento y en mover los brazos acompasadamente. Al pensar en esto, mi mente ha dejado de pensar si había algo malo, ha dejado de pensar en eso y se ha centrado en el movimiento. Yo lo veo muy sencillo. Ya sé que Val dirá, tú lo ves todo sencillo. Ya lo sé. Yo lo veo todo muy sencillo. Pero esto que os estoy diciendo es sencillísimo, pero no lo ponéis en práctica. ¿Qué ocurre para que el ser humano, sabiendo cómo salir de una situación nefasta, no lo ponga en marcha? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos está ocurriendo? Algo. ¿El qué? Hombre, yo no sé lo que es. Es el famoso el estado de confort. Yo sé que, porque lo he estudiado y lo he trabajado con terceras personas, yo sé que el saber que vas a ir a un sitio mejor no es suficiente para que des el paso, la decisión, para que tomes la decisión de salir de donde estás. Es curiosísimo. Parece mentira, pero es así. Es decir, cuando a mí alguna persona me dice, Luis, estoy con depresión, no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Yo no te aconsejo. ¿Estás con depresión? Tu único médico, el único que puede solucionar el problema eres tú. Tienes que tomar la decisión firme de salir de la depresión, de ser el de siempre, porque si siempre has sido así y ahora llevas unos días con depresión, significa que tú no eres así, eres de la otra manera. Pues vuelve a serlo como lanzándote. Pero claro, la depresión afecta a los valores de valentía, a los valores de lanzamiento, de dar el primer paso. Bueno, ahí hay que trabajar más. Yo lo trabajo con luces. A veces quizás no es suficiente. No sé, Val, ¿qué opinas? Si trabajar con luces, momentos de ese tipo son buenos o no. Que te oigamos. Si no te oímos es imposible. Vale, perdón. No, que sí, que va muy bien. La verdad, bueno, yo siempre pienso que funciona mucho. Las luces, ya te digo, Yo cuando... sé que eres una de las que me dice que hago magia. Sí, sí, lo creo. Vale, yo no hago magia. Quiero que lo sepas, que seas consciente. Tengo un don, pues si lo podemos llamar un don, de poder ayudar a los demás a distancia. Me quiere el universo y me permite ayudar, pero yo no hago magia. Me encantaría hacer magia. Porque tú no estuviste nunca en los cursos que venía el mago, ¿verdad? No llegaste a estar. Yo tuve un mago profesional de los de la televisión, que venía a mis primeros cursos de PNL a hacer magia en vivo. Bueno, eso era, no os podéis, porque hacer magia en un espectáculo es maravilloso, pero cuando te lo hacen a 1,5 metros de ti y desaparecen las cosas, y aparecen las palabras, y aparecen los nombres, eso no podéis imaginaros. Y él utilizaba PNL, por eso venía a mis cursos. Mirad, simplemente os voy a explicar una cosa, que la persona que lo vivió sigue al día de hoy, y hablo de 2007 más o menos, sigue al día de hoy queriendo saber cómo se lo hizo. Era una chica, le dijo, mira, aquí tengo mi cartera, para que no digas que yo manipulo la cartera, quédatela tú. Y se la quedó ella. Piensa por un momento la profesión del hombre que quisieras que fuera, que compartiese tu vida. También piensa dónde te gustaría ir de luna de miel.
y piensa, por ejemplo, cuántos hijos te gustaría tener. Se llamaba Verónica, esta chica, como tu hermana. Y bueno, ahí quedó y dice, en la cartera, dice, para que veas que yo no la toco, en mi cartera hay un sobre, sácalo, hay un sobre cerrado, lo tiene en la mano, ábrelo, por favor, abre el sobre y lee lo que pone. Y dice, hola, me llamo Verónica. Soy una chica soltera que me gustaría unirme con un dentista. Me encantaría que me llevase a las Islas Seychelles de novios y me encantaría tener 3 hijos con él. Y ella dijo, es imposible, primero porque nadie de aquí sabe que yo pienso eso. Y segundo, es imposible que sepas que yo he pensado eso. Y él le dijo, pues mira, atiende al curso de Luis porque esto que he hecho yo es PNL. No tiene más misterio. Y no le dijo cuál era el truco. Y tiene un truco, evidentemente, porque la magia siempre tiene truco. O sea que después de eso os digo la de cosas que hemos vivido en primera plana con el amigo César, que se llamaba César. Bueno, he hecho este inciso porque ahora viene el momento interesante. Movimiento. El momento interesante se llama inteligencia interpersonal, definida como la capacidad de fijarse en las cosas que son importantes para otros, acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones y muchas veces prediciendo sus decisiones, prediciendo sus sentimientos y las acciones que van a llevar a cabo. Es la capacidad para percibir estados emocionales y interpersonales en los demás. Se puede considerar como la inteligencia que nos permite relacionarnos con los demás. Bien, pero va más allá. Es no solamente eso, sino que es darte cuenta del estado emocional que está viviendo la persona que tienes delante. Yo siempre, cuando he hablado, Juan es fiel desde hace bastante tiempo a estos talleres, no sé si acordará, os explicaba, cuando yo aprendí esto, antes de aprenderlo ya era un poco rarito. Cuando aprendí esto me convertí en más raro. Íbamos con mis compañeros a desayunar a un bar y recuerdo perfectamente un día que entramos había un señor que estaba todos los días y ese día estaba cabizbajo, mal, le vi mal. Me acerqué a su mesa y le dije, ¿me permite que me siente con usted? Sí, por favor. ¿Le apetece a usted hablar? Su respuesta, ¿cómo lo sabe? Le he detectado que tiene usted necesidad de explicar algo. Y me explicó un problema, que yo no le conocía de nada a ese señor, un problema suyo que tenía familiar que le estaba corroyendo por dentro. Acabó de explicármelo y me dijo, ¿sabe que me siento mejor solo con habérselo explicado? Yo ya lo sabía. Eso es inteligencia interpersonal. Puedo decir más cosas. Las personas que poseen esta inteligencia son personas que les gusta conversar, dialogar, aprender en grupo, parejas, trabajar o hacer actividades con otras personas. Pasan mucho tiempo ayudando a otros o alistándose como voluntarios para causas importantes. Son buenos mediadores en conflictos sociales. Yo he hecho durante bastante tiempo coaching de pareja. Es lo más nefasto que puedes hacer en tu vida, porque sale toda la, con perdón de la expresión, toda la mierda de la pareja sale a relucir y tú tienes que mediar entre ellos para limpiar la mierda. Son buenos comunicadores, usan el lenguaje corporal y verbal, tienen además muchos amigos, sinceramente sienten cariño por otros, entienden cómo motivar a los demás. Bueno, tienen muy presente la inteligencia lingüística y la cinestésico corporal. Yo no soy buen atleta, no soy buen bailarín, no, pero sin embargo mi lenguaje no verbal es súper expresivo, lo sé, soy consciente.
Características. Capacidad enorme para leer el lenguaje no verbal de otros. ¿Qué estás pensando, Manuel? Porque te lo estoy notando. ¿Estás pensando algo ahora? Estás ahí. Además, estás concentrado en tu pensamiento y te abstraes de escuchar. ¿A que sí? ¿Sabes por qué? Yo he dado muchos cursos, he hecho muchos cursos presenciales. Y esto ocurre cuando, fíjate, cuando estás en un curso a lo mejor dura 25 horas. Como la gente tiene problemas, como la gente vive consumido por sus problemas, de vez en cuando notas que uno tiene los ojos desviados. Yo tenía trucos para eso en el aula. Y cuando decían, ay, perdona Luis, que no estaba pendiente, no sé, ya, por eso me he dado cuenta y te he hecho el comentario que he hecho para que volvieses. Manuel, como no me conoce, le voy a decir, cuando yo hacía cursos presenciales decía, antes de entrar, la mochila con todas las piedras que lleváis arrastrando, dejarla en la puerta. Nadie se va a llevar vuestras piedras porque a nadie le interesan. Cuando salgáis la volvéis a coger. No me hacían caso. Bueno, esta gente es muy observadora en todas las facetas de la percepción, capaces de notar cambios en el estado de ánimo de terceras personas, dialogantes, respetuosos, adaptativos. Los que me conocéis sabéis que yo me adapto a todos, seáis como seáis, no me importa. Además, mucho me decís, madre mía, ¿cómo te adaptas? Sí, es que me adapto, siempre estoy disponible, siempre estoy ahí, si no tengo un impedimento que no me lo permita. Y eso es una capacidad muy importante de la inteligencia interpersonal. Grandes utilizadores de la escucha activa, asertivos, y suelen tener la autoestima como yo, saliéndose del vaso. ¿Cuántas veces habéis hablado con alguien, tenéis un problema, y vais a ese amigo o esa amiga realmente y le empecéis a explicar vuestro problema y os dais cuenta que le importa un pito y medio vuestro problema? Que os está escuchando por respeto y punto. Y eso se nota. Y aquí viene, yo siempre os contaba el cuento de Maripili. No sé si Juan se acuerda del cuento de Maripili. Mira, Maripili tiene 2 hijos, no son mayores, como Claudia, que tiene 2 hijos, como Gemma, que tiene 2 hijos, como Valeria, que tiene 2 hijos, como tú, que tienes 2 hijos, como yo, que tengo 2 hijos, tú también. Vale, va a la escuela a buscar a sus hijos y cuando salen sus hijos, el mayor, que tiene 7, 8 años, le dice, mamá, me han suspendido 2 asignaturas. Bueno, que te han suspendido 2. ¿Tú sabes el curso que nos vas a dar a tu padre y a mí? Porque claro, ahora no solamente tengo que estar pendiente de que estudies, sino de que recuperes el suspenso. Porque claro, se te acabó la consola, se te acabaron las películas, se te acabó la televisión. Esto no puede ser, es una vergüenza. Y de pronto Maripili ve que viene Manoli con sus 2 hijos de frente. Manoli es la prima de Maripili. Y ve ahí una salvación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viene y tú dices, mira, estoy angustiada, porque a este le han quedado 2 asignaturas que de verdad estoy, y dice, ¿qué me vas a contar? Mira, a este mío le quedan todos los meses 2 o 3, y a este otro le quedan varias. Mira, la realidad es que hagas lo que hagas, ellos van a hacer lo que les da la gana. No te preocupes, Maripili, estate tranquila. Oye, que tengo mucha prisa, que me voy. Es decir, no solo no escuchó a Maripili y no le atendió en su problema, sino que le cargó con el problema de Manoli, que eran sus 2 hijos no estudiantes. Eso es lo que ocurre siempre. Suele ocurrir continuamente. Vas a hablar con tu amiga del alma, con tu amiga del alma o tu amigo del alma, el amigo ese de toda la vida. Y le dices, mira, estoy pasando un mal momento en casa. Y te contesta, no me jodas, ¿te vas a separar? Y dice, pero bueno, le estoy abriendo mi alma, mi corazón a este tío y me contesta de esta manera. O, por ejemplo, le dices, eso lo he explicado muchas veces, estoy teniendo problemas con mi marido.
¿Qué me interesa más? Saber qué problemas son, qué son. Problemas de cama, problemas de que va con otras. ¿Me interesa más eso o me interesa más el malestar de mi amiga? Bueno, pues las personas que tienen inteligencia interpersonal nunca os harán estas afirmaciones o estos comentarios. ¿Sabéis cómo he dicho siempre que se soluciona un problema cuando alguien te pide opinión porque tiene un problema con la pareja, ¿no? ¿Lo recordáis? Preguntando. Ah, qué bueno. Oye, mira, Manuel, que es nuevo, se lo voy a explicar. Mira, oye, estoy teniendo problemas con mi marido. ¿Qué dices? Sí. Me he dado cuenta que tiene otra. Y no sé qué hacer. Quiero que me aconsejes. Entonces, te acaba de poner en un papelón. Tienes tú que tomar una decisión por la otra persona de su vida. ¿Qué hay que hacer? Lo que ha dicho Juan, preguntar. ¿Y tú qué has pensado que puedes hacer en una situación como esta? Y te dice, pues puedo separarme, puedo hacerle la vida imposible y me puedo ir con los niños. Y entonces dices, hombre, pues esta es la... No, tampoco. Nueva pregunta. Y de las 3 decisiones que me has dicho, ¿cuál es la que tú ves más buena? Irme con los niños. Estoy de acuerdo. No te mojas a lo que quiere la otra persona y sin embargo la estás ayudando. Es decir, eso hay que tener la inteligencia interpersonal muy aguda. ¿Quién tiene esa inteligencia interpersonal? Gemma, los maestros, los terapeutas. No todos los Los- maestros, Luis. Hay Ya maestros lo sé, que ya no lo sé, tienen, vamos. pero tú sí. Yo sí. Pero yo le digo a mis alumnos que no soy buena maestra porque empatizo demasiado. Hay que tener un término medio. Yo empatizo demasiado, Luis. Pero no estamos hablando de buenos maestros, estamos hablando de inteligencia interpersonal. Sí, pero si la tuviera buena esta inteligencia, sería yo suficiente inteligente como no, para no empatizar con aquellos que no tengo que empatizar. Si Oh. tú quieres, que no sé si lo harás, puedes volver a ver el vídeo grabado y te darás cuenta que en cada frase que nos has explicado has dicho un pero al principio. Tanto en la primera como en la segunda. Ya. No pasa nada, no pasa nada. Ya. Yo te quiero igual, o sea que no pasa nada. Bueno, ¿quién más tiene esa inteligencia? Los consejeros, los políticos, los vendedores, Claudia, y los líderes religiosos. Entre otras muchas profesiones. Bueno, pero ¿se acaba aquí todo? No, no se acaba aquí todo. Nos quedan 15 minutos. Vamos a hablar de la siguiente inteligencia, que si esta era importante, la que viene ahora es tan o más importante. Inteligencia intrapersonal. Yo cuando alguien de vosotros, de los muchos que habláis conmigo cada día, me decís, tengo que amarme más, digo, es que no es que tengas que amarte más, tienes que amarte. Simplemente, ni más ni menos. ¿Qué es eso de que no te guste mirarte al espejo? ¿Qué es eso de que tú, que no puedes cambiar nada de tu vida, digas que no te gustas? Pues entonces estamos en una incongruencia continua toda tu vida. Porque si no te gustas, vas a estar toda tu vida sufriendo por una cosa que no tiene solución. Bueno, esta inteligencia es la capacidad de las personas de autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre mis emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. En sí es la relación contigo mismo. Antes habíamos hablado de la relación con terceras personas y ahora la relación contigo mismo. Estas personas que poseen esta inteligencia notable, cuidado que todos creemos que tenemos inteligencia interpersonal
y no la tenemos. Poseen modelos viables y eficaces de sí mismos, es decir, sabemos sacar el máximo partido de todo lo que hacemos. Me imagino, le voy a poner un ejemplo a las señoras que están aquí con nosotros, a las 4 señoras. Cuando veis una actriz de cine o una modelo y decís, madre mía, qué poca cosa es y qué partido sabe sacarse siempre. No sabes, no tienes nadie, Claudia, porque tus ojos me acaban de decir que no encuentro la imagen de la persona adecuada. Pues hay actrices que son feitas de cara, son feas, pero se arreglan, se visten de una manera que dices, madre mía, qué provecho, saben, tienen inteligencia intrapersonal. Ya sé que tienen asesor de imagen, pero los asesores de imagen normalmente van en consonancia con la persona, ¿eh? No trabajan por sí solos. Permite comprender y trabajar con los demás. La inteligencia interpersonal permite comprenderse mejor y trabajarse con uno mismo. La interpersonal es con los demás, la intrapersonal con uno mismo. En el sentido individual de uno mismo es posible hallar una mezcla de componentes que son interpersonales y intrapersonales. Es decir, te das cuenta que tienes maravillosa relación con los demás y contigo te llevas muy bien también. No es excluyente uno del otro. Esta inteligencia está directamente relacionada con el conocimiento de la propia persona. Es decir, cuando empecemos a trabajar la inteligencia emocional, os diré 3 factores básicos para la inteligencia emocional. Son autoconocimiento, autocontrol y el siguiente creo que es la autoestima. Es decir, si tú no tienes un buen conocimiento de ti mismo, difícilmente vas a poder trabajar con los demás. Porque siempre estarás con el vacío de ti. Por cierto, con luces también se llenan vacíos, ¿eh? Os lo digo porque lo estoy trabajando con una persona. ¡Salud! Lo estoy trabajando con una persona y ha sido espectacular. Por lo tanto, funciona. Vamos a ver, ¿qué cualidades tienen estas personas? Capacidad de autodisciplina y autocontrol, elevada autoestima, consciencia de tus propias limitaciones, es decir, las personas con inteligencia intrapersonal saben hasta dónde pueden llegar y lo que no pueden hacer. Ponderación de la importancia de las acciones propias, capacidad para realizar una meditación y una introspección sacándole rendimiento y conseguir un gran alineamiento con el presente, el aquí y el ahora. Vamos a ver, me quedan 2 inteligencias. Estas 7 que os he dicho hasta ahora son las que presentó Howard Gardner y las aceptaron unánimemente. A partir de aquí, Daniel Goleman, psicólogo y amigo, como el otro día dijimos, de nuestro Eduard Punset, se dio cuenta que si en una persona se unen la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, esta persona va a dominar las emociones, no solo las propias, sino las ajenas. Aquí puede surgir el manipulador y puede surgir el terapeuta que te ayuda. Y se puso a trabajar por su lado con su famoso libro La inteligencia emocional, del que hablaremos después. Creo que lo publicó en 1995, es decir, la inteligencia emocional proviene de esa época, mientras que Howard Gardner seguía trabajando. Y, como ya tenía muy avanzados los trabajos, presentó 2 nuevas inteligencias a los colegios de psicólogos. La inteligencia naturalista era la época en que se empezaba a poner de moda el naturalismo, y la inteligencia existencial, espiritual o mística. Solo le aceptaron la naturalista, la otra no ha sido
aceptada. Pero a mí me encanta, y os la voy a decir. Si queréis, si no queréis no os la digo, ¿eh? Qué malo soy como juego con vuestros sentimientos. A ver, inteligencia naturalista, determinada por una sensibilidad a las formas naturales, características geológicas de la Tierra, abarca la capacidad de distinguir y clasificar detalles, elementos del ambiente urbano, de los suburbios o del rural. Estas personas, además, están muy vinculadas con los animales. En un principio no, pero posteriormente se ha dado cuenta, han comprendido que una persona en sí es ecologista, el naturalista es ecologista, también mira por el bienestar de los animales. Y entonces se ha incluido. No tengo ninguna duda de que Manuel es naturalista, porque ahora lo que voy a leer aquí te está describiendo. Disfrutan de las acampadas, de las caminatas, de cuidar a las mascotas, averiguar y categorizar los nombres de las personas, de las plantas, de los animales y los objetos que componen su ambiente. Una persona que va con caravana y estás en el campo, tiene que ser naturalista, o tienes tu esposa que te obliga, sí, que sí, que sí, que sí, a que lo hagas. Pero si tú eres militar, no me creo que tu esposa te obligue a que lo hagas. No se te oye. Se te ha desconectado el micrófono. No. Eso es una conexión, ¿eh? O la conexión del auricular o la conexión del celular. No, no se te oye, no. Pero estamos entendiendo lo que dices. Mi esposa no me obliga a nada. Me encanta ir con la caravana y realmente sí, soy naturalista. No hace falta mucho para entenderte. A ver, esta inteligencia es controvertida porque sabéis que al mismo tiempo que existe mucha gente naturalista, existe mucha gente urbanita y antinaturalista. Mientras que aquí en España el toro de la Vega, los naturalistas lo quieren impedir porque se maltrata a un toro con lanzas a caballo, los que lo hacen están encantados de hacerlo y quieren que continúe. Mientras que se quieren quitar de todas las fiestas, los encierros, los toros embolados, los toros encadenados, hay los que lo viven y es tradición popular, quieren que siga. Mientras que en algún pueblo tiren a un burro al mar como diversión, hay antinaturalistas. Sabéis que existe eso, ¿eh? No sé si lo sabéis. Hay una fiesta popular que sueltan un burro y le tiran al mar. Desde un acantilado alto. No un acantilado, una construcción alta. El pobre burro le están, aparte de estresando, destrozando. Pero qué bien se lo pasan. Yo le empujé al burro, qué feliz soy. Son antinaturalistas. Existen. Cualidades de esas personas. Saben abstraerse del pensamiento y contemplar solo la belleza. Cuando tú estás en la sierra esa de Córdoba, Manuel, y amanece o anochece, puedes contemplar la belleza en perspectiva, en profundidad. Cuando vamos al río Paraná, ahora voy a Claudia, y vemos como unas aguas que no sabes de dónde han surgido porque surgen, se mueven solas, hacen corriente, cómo riegan, cómo crece esa selva, porque alrededor del río Paraná crece una selva. Gracias al agua no se puede más que amar y adorar la belleza del río. Cuando vas, por ejemplo, voy a hablar hacia Andrea, por Bogotá y ves los cambios que cada día se producen en Bogotá y en otras ciudades, pero ahora hablo de Bogotá,
y lo miras desde una perspectiva naturalista, dices, está beneficiando al ser humano, aunque está empobreciendo la relación humana, pero beneficia al ser humano. O cuando, por ejemplo, Gemma se va a su playa de la Barceloneta y pasea descalza por la playa sintiendo el agua fría, porque en la Barceloneta el agua está fría, pero fría, y siente la maravilla. ¿De dónde vendrá este agua que me acaba de tocar los pies? ¿Qué otros pies habrá tocado últimamente? ¿A los pies de un griego, los pies de un italiano, los pies de un marroquí, de un argelino o de un egipcio? No lo sabemos. Cuando Val con sus perritos, que los tiene tu hermana, ¿verdad, Val? Los perritos. Lo mismo, sí. No. Bueno, yo sé que tiene algún perrito tuyo. Cuando tienes una mascota y la cuidas, yo no tengo mascotas, a mí no me gustan las mascotas, pero no dejo de reconocer que a quien le gusta lo acepto. Tienes una mascota, te encargas de comprar su alimento, te encargas de llevarle al veterinario a cuidarla, a decentarla. Te encargas de que sea una mascota civilizada. Pues sientes un bienestar interno, inteligencia naturalista. Esta gente que tiene esta inteligencia no realiza prejuicios ni juicios de valor. Tiene un alto nivel de aceptación. Son personas con una elevada educación social. Se respetan a sí mismos y al resto de personas. Tienen amor por lo que les rodea. Suelen ser científicos naturales y sociales, poetas, veterinarios, botánicos, campesinos, pastores, naturalistas y artistas. Bueno, me queda una que la diré el próximo día, porque el próximo día hablaré de la inteligencia existencial, espiritual o mística y empezaremos a hablar de las emociones básicas o primarias. Os explicaré por qué hay varias corrientes. Por ejemplo, la Universidad de Glasgow en Escocia opina que solamente hay 4 emociones básicas. Los colegios de psicología opinan que hay 6. Hay alguna corriente que opina que hay 7. Incluso han llegado a decir que hay 8. Porque hay 2 derivadas de las básicas que las consideran como primarias. Todo esto os lo diré el próximo día, que entraremos a fondo en las emociones y me explicaréis, si alguno quiere explicármelo, cómo habéis luchado y trabajado contra esos estados emocionales que os han amargado la existencia. Por ejemplo, Claudia tiene 2 hijos que salen de casa. Valeria los tiene, pero todavía están en casa. Cuando se van tus hijos y tienes ese miedo, que no puedes evitarlo, a que les pase algo. Ese miedo es un chispazo, pero te genera un malestar que te dura horas hasta que ellos aparecen de nuevo por la puerta. Eso se llama estado emocional miedo. No emoción miedo. La emoción miedo es pensar, es el momento de pensar, le puede pasar algo a mi hijo. Ya se ha acabado la emoción miedo. Pero claro, eso deja pozo, subyace en ti y te dice, ¿y si le atropella un coche? ¿Y si le dan una pastilla en una discoteca? ¿Y si se bebe más de la cuenta y no puede venir a casa? ¿Y si se la llevan al hospital porque no sé qué? ¿Y si no vivo? ¿Y si me suicido yo ya ahora mismo para no tener que vivir lo que le va a pasar a mi hijo? Y a tu hijo no le está pasando nada. Hablaré de las emociones básicas, una de ellas es el miedo, por supuesto, y os explicaré. Yo he trabajado los miedos con una persona que quiso trabajarlos, una persona que los miedos a lo que podía pasar le agobiaba muchísimo, y es la única persona que a mí me ha dicho, he notado que me hacía clic aquí, pero con ruido, clic en la mente, y me he dado cuenta que lleva razón. Os diré cómo trabajé eso, cómo trabajo yo los miedos, cómo podemos trabajar la ira,
¿Quién tiene ira aquí de vosotros? Venga, levantad la mano. Yo la tenía. Uy, resulta que estoy con un grupo de gente que no tiene ira. Y me encanta. Tú tienes ira, ya lo sé que tienes ira. Por eso, al no levantar la mano, me ha parecido. Os diré cómo se trabaja la ira. Os lo voy a decir desde vosotros mismos. Porque yo cogería a una persona externa para que os lo trabajara, pero a veces somos reticentes a que un externo nos trabaje la ira. Hablaremos de la tristeza, cómo se produce. ¿Alguien que me quiera decir un momento triste de su vida? Yo, Dime. cuando triste, cuando murió mi madre, Muy bien. ¿Tu madre estaba bien? ¿no? ¿Preferías que sufriera ella a sufrir tú? No. Entonces lo mejor fue morirse, ¿no? Sí. Sí, esto Vale. está muy claro. No sigo. Porque si eso tú lo tuvieras bien claro en tu cabeza, no estarías triste. Sí, porque estás triste porque te quedas sin ella. Aunque ¿Cómo sea lo sabes que mejor te quedas, para ella. ¿cómo sabes que te quedas sin ella? Bueno, sí, Luis, no me quedo sin su figura física porque yo sé que está aquí. Pero no la puedo Mira, qué abrazar, bueno. no la Qué puedo bueno. abrazar como tú me puedes abrazar a mí. ¿Cómo que no la puedes abrazar? Claro que la puedes abrazar, simplemente tienes que recrear su figura y abrazarla mentalmente. Mira, yo le doy abrazos a Val mentales, lo he hecho a veces. ¿Tú lo sientes, los abrazos que yo te he dado virtuales? A mí me lo dices, Raval. No, a Val. Ah, No sabe qué decir. Uy, te has quedado congelada. Oh, oh. A ver. Oh. A ver, yo a ti te he dado muchos abrazos virtuales, porque precisamente eres una persona que los necesita. ¿Tú te has sentido abrazada? Sí. Vale, nada más quería eso. Por eso os digo, yo qué hago, yo hago masajes virtuales. Yo trabajo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con la madre de Manuel, su cuerpo, ante una enfermedad, evidentemente. Es curioso cómo yo veo tan fácil, nuevamente, tan sencillo, Val, hacer algo virtual. Yo nada más trabajo por WhatsApp y estos talleres que hago aquí. Y es tan sencillo cuando me dice alguien, eres magia. Sabes que tu hermana también opina lo mismo. Luis, eres magia. Me siento mucho mejor, estoy mucho mejor. Yo no he hecho nada. Simplemente un mensajito escrito diciéndole tal, 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 tal. Como a ti. Y sin embargo, la magia existe. Claro que existe. Porque somos personas de fe. Bueno, se acabó la fe. Se acabó la fe porque tengo a mi familia en casa, a mis nietos y a mi hijo, y tengo que ir a estar con ellos. Os digo lo de siempre. Manuel es nuevo en este grupo, pero también te quiero, Manuel. Os quiero a todos. Un beso y gracias por por estar todo, Luis. aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Chao. Voy a ver Chao, si chao. me acuerdo cómo se para esto. Adiós, Gemma, guapa. adiós. Adiós a todos. Adiós, adiós. Ahora lo tengo aquí. Muy bien.